Buenas noches a todos, espero que estén bien. Mi nombre es Clara Mendoza, tengo 38 años y llevo 12 trabajando como operadora de despacho de emergencias. Para quienes no saben qué es eso, básicamente soy la voz que contesta cuando marcas el número de emergencias. Yo recibo la llamada, evalúo la situación y coordino a cuál unidad enviar, ya sea policía, bomberos o ambulancia. Es un trabajo que requiere mucha sangre fría, y se los digo con conocimiento de causa. En 12 años he recibido llamadas de todo tipo: accidentes de tránsito, incendios, crímenes en curso, personas que se asfixian, bebés que nacen antes de tiempo, sin que haya un médico cerca. He tenido que mantener la calma mientras le doy instrucciones a alguien que está llorando desconsolado al otro lado del teléfono. Y todo eso lo hago mientras simultáneamente coordino con las unidades y lleno formularios en el sistema. No es un trabajo glamoroso, pero es necesario. Y a mí me gusta hacerlo bien. De hecho, me enorgullece decir que tengo uno de los tiempos de respuesta más bajos del turno nocturno en toda la central. O al menos así era antes de que pasara lo que les voy a contar. Todo empezó hace unos 8 meses, en una noche que no tenía nada de particular. Era martes, teníamos poca carga de llamadas, y yo estaba terminando de despachar una unidad de ambulancia cuando entró una llamada nueva al sistema. Lo primero que noté fue que el número de origen no aparecía en la pantalla. Eso no debería ser posible, porque nuestro sistema captura automáticamente todos los datos del llamante, incluso cuando bloquean el número. Simplemente mostraba una cadena de guiones donde debería estar el identificador. Pensé que era un error técnico y contesté de todas formas. Emergencias, ¿cuál es su situación?, dije con el tono profesional de siempre. Al otro lado hubo un silencio de 2 o 3 segundos, y luego escuché la voz de una mujer. Sonaba asustada, pero más que eso, sonaba exhausta, como si llevara horas pidiendo ayuda y nadie le respondiera. «Hay un hombre herido», dijo, «en el edificio de la calle Morazán, número 307, segundo piso. Por favor, mándenme ayuda». Empecé a escribir la dirección en el sistema y le pedí más detalles. ¿Cómo estaba el herido? Si respiraba, si estaba consciente. Pero la señal se cortó de golpe, sin ruido de fondo, sin estática, simplemente silencio total, como si la llamada nunca hubiera existido. Revisé el registro del sistema y no había rastro. Ninguna llamada entrante en ese rango de tiempo. 0. Le consulté a un técnico esa misma noche si había habido algún fallo, y me dijo que no, que todo estaba funcionando perfectamente. Lo reporté en mi informe de turno como una anomalía técnica y envié de todas formas una unidad a la dirección. Más que nada por protocolo. Cuando llegaron, el edificio estaba cerrado y no había nadie adentro. El portero del edificio de enfrente les dijo que ese inmueble llevaba más de 2 años desocupado. Me olvidé del asunto, o al menos lo intenté. La segunda llamada llegó exactamente 6 días después, de madrugada. Misma cadena de guiones en el identificador, misma voz de mujer, y aunque las palabras eran ligeramente distintas, el mensaje era idéntico. Un hombre herido, calle Morazán 307, segundo piso. Esta vez alcancé a preguntarle su nombre antes de que se cortara. Ana.
respondió, y la línea murió. Volví a enviar una unidad. Volví a quedarme sin explicación. Así continuó durante las siguientes semanas. La llamada de Ana no llegaba siempre. Podía pasar un tiempo sin que sonara, pero cuando lo hacía era siempre en mi turno, siempre de madrugada y siempre con la misma dirección. Mis compañeros empezaron a notarlo. Algunos se reían, decían que era una broma de algún vecino del barrio. Otros me sugirieron que dejara de reportarlo para no manchar mi historial con llamadas fantasma, pero a mí algo me impedía ignorarlo. Decidí investigar por mi cuenta en mis días libres. Lo primero que hice fue ir al edificio de la calle Morazán 307. Era una estructura de 4 pisos, bastante vieja, con las ventanas tapiadas con madera y una cadena oxidada en la puerta principal. En la fachada todavía se leía, muy borrado, el nombre de lo que había sido: Clínica Santa Vera. Eso cambió el ángulo de mi búsqueda. Fui al archivo municipal y pedí cualquier documentación relacionada con esa dirección. Tardaron 2 días en contactarme, pero cuando lo hicieron, lo que me enviaron me heló la sangre. La Clínica Santa Vera había cerrado hacía 11 años tras un escándalo de negligencia médica. Un paciente llamado Héctor Paredes había ingresado por una herida de bala en el abdomen, estable y con buenas probabilidades de sobrevivir según el médico de guardia. Sin embargo, nunca fue operado. El personal de turno esa noche no registró correctamente el caso. Las alertas internas fallaron, y para cuando alguien revisó la habitación 207, en el segundo piso, Héctor Paredes llevaba horas muerto. Quien lo había llevado al hospital esa noche, quien había firmado la admisión y quien estuvo llamando desde el pasillo durante horas sin que nadie le hiciera caso, era su esposa. Su nombre era Ana Paredes. Me quedé paralizada frente a la pantalla del computador durante un buen rato. Luego busqué más información. Ana Paredes había interpuesto una denuncia formal. Había peleado el caso durante años, pero la clínica tenía buenos abogados y los responsables directos nunca fueron condenados. El expediente judicial mostraba que Ana había fallecido 2 años después del incidente, por causas que el informe describía simplemente como deterioro de la salud. Esa noche volví al trabajo con esa información en la cabeza y con una sensación muy difícil de describir. No era miedo exactamente. Era algo parecido al peso de saber demasiado. A la 1:47 de la madrugada, la pantalla volvió a mostrar la cadena de guiones. Contesté antes de que terminara el primer tono. Ana, dije directamente, sin el protocolo habitual. Hubo una pausa larga, más larga que todas las anteriores. Por favor, dijo ella, y su voz sonaba exactamente igual que siempre, exhausta y asustada. Que alguien vaya. Él todavía está ahí. ¿Quién está ahí, Ana? Héctor. Nadie fue nunca. La línea se cortó. Sé que lo que hice después no estuvo del todo bien desde el punto de vista del protocolo, pero lo hice de todas formas. Contacté directamente a un teniente que conocía desde hacía años y le conté todo. No como una historia de fantasmas, sino como una irregularidad en un caso sin resolver. Le envié los documentos del archivo municipal que había conseguido. 3 días después,
el Departamento de Medicina Legal entró al edificio con una orden judicial. No encontraron nada en las habitaciones ni en los pasillos, pero sí encontraron algo en el registro de admisiones que habían quedado archivados en la antigua oficina del primer piso, entre papeles que nadie había revisado en 11 años. Una nota manuscrita firmada por el médico de turno de esa noche, en la que reconocía haber ignorado las alertas de forma consciente, porque Héctor Paredes no tenía seguro médico y la clínica estaba saturada de casos prioritarios. Esa nota fue suficiente para reabrir el caso. El médico, que seguía ejerciendo, fue suspendido de inmediato mientras avanzaba la investigación. Desde esa noche, no he vuelto a recibir la llamada de Ana. No sé si eso significa que encontró lo que buscaba, o si simplemente dejó de necesitarme. No tengo una explicación racional para nada de lo que viví, y he aprendido que buscarla no sirve de mucho. Lo que sí sé es que en 12 años nadie me había enseñado mejor para qué sirve este trabajo. A veces, la persona que más necesita ayuda es la que nadie más está escuchando. Continuamos. Hay una frase que mi padre me repitió durante toda su vida y que, en mi soberbia de hijo adulto, tardé demasiado tiempo en tomar en serio. Mi hijo, en la carretera de noche nunca pares por nadie, porque nunca sabes si lo que ves delante de ti realmente está ahí. Mi papá fue camionero toda su vida y murió siendo camionero. Así que uno pensaría que yo habría entendido desde el principio que ese tipo de consejos no venían de la superstición barata, sino de algo que él mismo, en algún momento que nunca me quiso contar, debió haber vivido. Pero los hijos somos así. Aprendemos a los golpes, o peor, aprendemos cuando el golpe ya no puede deshacerse. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio. Me llamo Miguel Ángel Torres Fuentes. Tengo 43 años y llevo 12, trabajando como camionero nocturno en una empresa de transporte regional. Soy originario de un pueblo pequeño, del que probablemente nunca hayan escuchado hablar. Y si alguna vez lo hacen, lo más seguro es que sea por la historia que estoy a punto de contarles. Les cuento un poco de contexto porque creo que es importante para que entiendan por qué lo que viví me afectó de la manera en que lo hizo. Tengo una hija, Valentina, que en ese entonces tenía 8 años. Es mi razón de trabajar de noche. De día la cuido yo, porque su madre y yo nos separamos cuando la niña tenía 3 años y quedamos en un acuerdo de custodia compartida, que, si soy honesto, no siempre ha sido fácil de manejar. La semana en que todo ocurrió, Valentina estaba conmigo. Llevaba 3 días con fiebre, no alta, pero tampoco baja. Y aunque el médico dijo que era una infección viral común y que en unos días estaría bien, uno como padre nunca deja de preocuparse. Antes de salir esa noche a trabajar, le puse el termómetro, le di su medicina, la arropé bien y le pedí a mi vecina, doña Celia, que se quedara con ella hasta que yo volviera al amanecer. Salí con esa preocupación instalada en el pecho, como siempre que se deja a un hijo enfermo. Mi ruta es siempre la misma. Salgo del depósito alrededor de las 11 de la noche. Cargo en el almacén central y hago entrega en 3 puntos antes del amanecer. Es una ruta que conozco tan bien que podría hacerla con los ojos cerrados.
Y hay tramos que, de hecho, siento que hago exactamente así, en esa especie de piloto automático que le entra a uno después de años de repetir los mismos kilómetros. Uno de esos tramos es el que va del kilómetro 38 al kilómetro 52. Es una recta larga, sin curvas, sin casas cercanas, sin nada notable a los lados salvo árboles y potrero. Es el tramo en el que siempre subo un poco la música, porque la monotonía del paisaje puede adormecerlo a uno si no tiene cuidado. Aquella noche estaba lloviendo, no un aguacero, sino esa llovizna persistente que moja igual o más y que hace que la carretera brille de una manera rara con los faros del camión. Iba en el kilómetro 47 cuando la vi. Era una mujer parada al borde de la carretera, del lado derecho. Estaba completamente quieta. No hacía señas, no agitaba los brazos ni nada de eso. Simplemente estaba ahí, de pie, mirando hacia el frente. Lo que más me llamó la atención, aparte de lo inusual de encontrar a alguien en ese punto a esa hora, fue su ropa. Llevaba puesto un vestido de un color que en ese momento me pareció azul oscuro, o verde botella. No estoy seguro. Y tenía una bufanda larga enrollada al cuello. Era una ropa elegante, del tipo que uno no esperaría ver en una carretera rural de madrugada. No había ningún carro varado, ninguna moto tirada, nada que explicara qué estaba haciendo ahí. Me detuve. Sé que no debía haberlo hecho, y si en este momento hay algún camionero escuchándome, por favor, aprenda de mi error. Me detuve, bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien. Ella me miró con una calma que, pensándolo ahora, era demasiado calma para las circunstancias. Me sonrió y me preguntó si podía llevarla hasta el camino de terracería que quedaba unos kilómetros adelante, el que lleva a una casa de piedra al final de la colina. Yo conozco ese camino. Todo el que hace esa ruta lo conoce, aunque la mayoría prefiere no mirarlo demasiado cuando pasa. Es un camino viejo, angosto, con los árboles encima como si quisieran cerrarlo. Le dije que sí. Abrió la puerta del pasajero y subió. Olía a algo que no supe identificar en ese momento. Algo parecido a tierra mojada mezclado con flores. No sé. Era un olor extraño, pero no desagradable. Durante los primeros minutos no dijo nada, y yo tampoco. La lluvia seguía. En algún punto, ella miró por la ventana y dijo, sin que yo le hubiera preguntado nada, «Su niña va a estar bien». A veces la fiebre es el cuerpo, limpiándose de cosas que no necesita. Me quedé frío. No le había mencionado a Valentina. No había dicho una sola palabra de mi hija desde que ella subió al camión. Le pregunté cómo sabía que yo tenía una hija. Ella se volteó a verme, con esa misma sonrisa tranquila, y me dijo, «Tiene su foto en el tablero». Miré al frente. Efectivamente, tenía una foto pequeña de Valentina pegada con cinta al tablero. Algo que ya tenía tanto tiempo ahí, que yo mismo había dejado de verla. Me sentí un poco ridículo por haberme asustado, pero el alivio no me duró mucho. Unos minutos después, sin que yo dijera nada, ella dijo, «Le queda bien el nombre que le puso al camión». Y ahí sí se me heló la sangre, porque al camión yo le digo el viejo toro. Pero ese apodo no está escrito en ningún lado. No lo sabe nadie más que yo. Y es un nombre que le puse en silencio, mentalmente,
La primera noche que lo manejé, hace años. No se lo he dicho nunca a nadie. Le pregunté cómo sabía eso. Ella no respondió. Miraba por la ventana hacia la oscuridad, como si la pregunta no hubiera ocurrido. Llegamos al inicio del camino de terracería y ella bajó. Cerró la puerta con suavidad, caminó unos pasos hacia la oscuridad y se detuvo. Antes de que yo terminara de procesar si debía decir algo, arranqué y seguí mi ruta. No miré por el espejo retrovisor. No sé por qué, pero no quise hacerlo. Al terminar mi turno, volví a casa al amanecer. Valentina dormía sin fiebre, la frente fresca, la respiración tranquila. Doña Celia me dijo que la niña había roto la fiebre justo pasada la medianoche, de golpe, como si alguien la hubiera apagado. Unos días después, llevando el camión al taller, el mecánico encontró una bufanda enrollada bajo el asiento del pasajero, azul oscuro, larga, la misma que llevaba la mujer aquella noche. Me la llevé a casa sin saber bien qué hacer con ella. Se la mostré a mi madre cuando fue a visitarme el fin de semana siguiente. Mi madre la tomó con las dos manos, la miró un momento en silencio y luego me miró a mí con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de miedo y de algo que parecía reconocimiento. Me dijo que esa bufanda era de su hermana Graciela. La tía Graciela murió hace 22 años en un accidente de tráfico. Murió en la carretera, en el kilómetro 47, durante una noche de llovizna. No tenía hijos propios, pero mi madre siempre me decía que yo era su consentido, que me quería como si fuera suyo. Lo que mi madre nunca me había contado, y me lo dijo ese día llorando, es que la tía Graciela murió exactamente la misma semana en que yo nací. Fue a visitarnos al hospital esa noche y no llegó. La bufanda la enterraron con ella, según mi madre. Nunca encontraron el cuerpo completo, pero la bufanda sí la encontraron, y fue lo que identificaron en la escena del accidente. La enterraron en su cajón. Yo todavía manejo esa ruta. 12 años haciéndola y no voy a cambiar ahora. Pero les mentiría si les dijera que paso por el kilómetro 47 con la misma tranquilidad de antes, especialmente cuando llueve. La bufanda la guardé en la guantera del camión. No sé si hacerlo fue lo correcto o lo incorrecto, pero se siente como lo único que tenía sentido hacer. A veces, cuando entro al tramo de la recta larga y la llovizna empieza a caer, miro de reojo el asiento del pasajero. Hasta ahora, siempre está vacío. Pero hay noches en las que el camión huele a tierra mojada y flores, y en esas noches Valentina siempre amanece mejor de cualquier cosa que la haya estado afectando. Y en esas noches, yo no pregunto nada, solo manejo y agradezco en silencio. Continuamos con más. Mi nombre es Andrés. Trabajo como conductor de reparto en Houston, Texas. Soy originario de Honduras, específicamente de San Pedro Sula, y llegué a este país hace ya 8 años, buscando lo que todos los que emigramos buscamos: una oportunidad mejor. Los primeros años fueron una lucha constante. Dormí en casas compartidas con otros 6 hombres. Comí lo que podía cuando podía, y acepté cualquier trabajo que se presentara. Lavé platos, corté césped, cargué cajas en almacenes. Poco a poco fui estabilizándome hasta conseguir mi licencia de conducir y entrar a trabajar para una empresa
de entregas a domicilio. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero me da para vivir y mandar algo a mi familia en Honduras cada mes. Hace 2 años, mi madre enfermó, no de algo pasajero, sino de algo que según los médicos se iría agravando con el tiempo. Parkinson, dijeron. Entonces mi esposa Valeria y yo tomamos una decisión difícil: traerla a vivir con nosotros. Tramitamos los papeles durante casi 1 año, y cuando por fin mi madre, doña Sofía, llegó a Houston, fue uno de los días más felices de mi vida. La vi bajar del avión apoyada en un bastón y con los ojos llenos de lágrimas, y yo también lloré sin ninguna vergüenza. Pero la felicidad duró poco. A las pocas semanas de estar con nosotros, mi madre empezó a comportarse de manera extraña. Al principio lo atribuimos a la adaptación. Un país nuevo, un idioma distinto, un clima diferente. Los médicos incluso nos advirtieron que el Parkinson puede afectar la percepción y provocar alucinaciones leves. Así que cuando mi madre comenzó a decir que veía a alguien sentado en el rincón de su cuarto por las noches, lo descartamos como un síntoma más de su enfermedad. Pero ella insistía. Decía que era un hombre delgado, muy alto, que solo la miraba sin hacer nada, que no hablaba, que simplemente estaba ahí, sentado en la silla que teníamos cerca del closet, mirándola durante horas. Valeria empezó a preocuparse más que yo, porque era quien se quedaba en casa mientras yo hacía mis turnos nocturnos. Me dijo que algunas madrugadas escuchaba a mi madre susurrar en su cuarto, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien. Una noche, Valeria se levantó a revisar y encontró a mi madre sentada en la cama, con los ojos completamente abiertos y la mirada fija en aquella silla vacía, murmurando palabras que no podía entender. Cuando la tocó en el hombro, mi madre giró la cabeza muy lentamente. Le dijo con una voz que Valeria describió como completamente distinta a la suya: «No lo asustes. Él solo quiere llevarse lo que le prometieron». Valeria me llamó de inmediato. Yo iba a mitad de una ruta de entregas y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no abandonar el vehículo ahí mismo y salir corriendo hacia la casa. Esa misma noche, después del turno, Valeria y yo hablamos en voz baja en la cocina, cuidando de no despertar a mi madre. Decidimos que debíamos hacer algo. Yo no soy de los que creen fácilmente en lo sobrenatural, pero tampoco soy tan cerrado como para ignorar lo que estaba sucediendo frente a mis propios ojos. Fue entonces que recordé a don Gilberto. Don Gilberto era un viejo conocido de mi padre en Honduras, un hombre que en el pueblo tenía fama de saber tratar estas cosas. Le marcaba a poca gente, solo a quienes él consideraba que realmente lo necesitaban. Después de mucho pensarlo, le envié un mensaje a través de un familiar que aún tiene contacto con él, y al día siguiente, él mismo me llamó. Le expliqué todo. Don Gilberto escuchó en silencio durante varios minutos. Cuando terminé, hizo una pausa larga antes de hablar. «Lo que describes no es una alucinación», me dijo. «Alguien le hizo algo a tu madre antes de que saliera de Honduras. Una persona que no quería que ella se fuera, que no quería perderla, y que en su desesperación hizo algo que no debía hacer. Le dejaron una compañía, algo que se aferró a ella en el camino y que ahora se siente con derechos sobre ella.
porque alguien se lo entregó. Me heló la sangre escuchar eso. Le pregunté qué podíamos hacer. Me dio instrucciones precisas. Un baño de hierbas para mi madre preparado con ruda, albahaca y romero. Sal gruesa en las esquinas del cuarto. Un rosario de madera bendecido colocado en su muñeca mientras dormía. Y algo que me pareció extraño al principio. Debía preguntarle a mi madre si sabía quién había podido hacerle eso. Porque, según don Gilberto, la persona que lo hizo era alguien muy cercano a ella. Seguí las instrucciones esa misma tarde, mientras mi madre dormía una siesta. Valeria me ayudó con el baño de hierbas, y juntos colocamos la sal en las esquinas del cuarto. Cuando le puse el rosario en la muñeca, mi madre abrió los ojos un instante y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Miedo, miedo puro. Él está enojado, murmuró, y volvió a cerrar los ojos. Esa noche tuve turno hasta las 2 de la madrugada. Salí de la casa con el estómago apretado, sin ganas de comer, sin poder pensar en otra cosa que no fuera si aquella protección que habíamos armado realmente funcionaría. A eso de la 1 de la mañana, Valeria me llamó. Contesté de inmediato. No dijo nada, solo oí su respiración agitada y luego un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. ¿Valeria? ¡Valeria! ¡Contéstame! La llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada 5 veces seguidas. Nada. Le escribí mensajes. Nada. Llamé al teléfono fijo de la casa. Tampoco hubo respuesta. Avisé a mi supervisor que tenía una emergencia familiar y abandoné la ruta. Manejé hacia casa con el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera salirse. Tomé la autopista a más velocidad de la que debía y en una curva casi pierdo el control del vehículo. Bajé un poco la velocidad, aunque cada segundo se sentía como una hora perdida. Cuando llegué al edificio, el portero de turno estaba dormido en su silla y tardó casi 2 minutos en reaccionar cuando golpeé el vidrio. Subí corriendo por las escaleras sin esperar el ascensor. Los 3 pisos que separaban la planta baja de nuestro apartamento. La puerta estaba entreabierta. Entré sin pensar. Las luces de la sala estaban apagadas, pero la luz del pasillo iluminaba lo suficiente para ver que el pequeño cuadro de la Virgen que Valeria tenía colgado en la entrada estaba en el suelo, roto. La sala estaba revuelta, un cojín tirado, la mesita del centro corrida de su lugar, una lámpara volcada. Llamé a Valeria, llamé a mi madre. Silencio. Fui al cuarto de mi madre primero. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas y a medias tiradas en el piso. La silla del rincón, aquella silla donde ella decía que él se sentaba todas las noches, estaba volcada. Corrí al cuarto principal. Valeria estaba en el suelo, entre la cama y el muro, inconsciente. Tenía un golpe en la sien y respiraba, pero no reaccionaba cuando la llamaba por su nombre. Marqué el 911 de inmediato. Mientras esperaba, busqué a mi madre por todo el apartamento. No estaba en ningún lado. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Mientras atendían a Valeria, yo bajé al primer piso y le pregunté al portero si había visto salir a mi madre. Me dijo que sí, que había bajado sola como media hora antes, descalza, con el camisón puesto,
caminando hacia la calle sin mirar a nadie y sin detenerse en ningún momento. Llamé a la policía. Salí a buscarla yo mismo por el vecindario mientras esperaba que llegaran los agentes. La encontré a 4 cuadras de distancia, sentada en el borde de una acera, con los pies raspados y los ojos perdidos mirando la nada. Cuando la abracé, tardó varios segundos en reconocerme, varios segundos que a mí me parecieron eternos. Se fue, me dijo finalmente, con una voz exhausta y pequeña. Le dije que se fuera y se fue. Valeria pasó esa noche en observación en el hospital. El médico dijo que el golpe en la sien no había sido grave y que probablemente se había desmayado y caído. No había señales de violencia externa, nada que pudiera explicar la sala revuelta, nada que pudiera explicar la silla volcada, nada que encajara del todo. Cuando por fin Valeria pudo hablar con claridad, me contó lo que recordaba. Había escuchado a mi madre caminar por el pasillo alrededor de la medianoche. Fue a revisar y la encontró de pie frente a la puerta del apartamento, como si quisiera salir. Intentó guiarla de vuelta a la cama y fue entonces que sintió algo, un frío repentino y denso, como si alguien hubiera abierto un congelador enorme en medio del pasillo. Luego vio, o creyó ver, una sombra altísima parada detrás de mi madre, y después de eso no recordaba absolutamente nada más. Días después hablé de nuevo con don Gilberto. Le conté todo con detalle. Estuvo callado un momento largo, y luego me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Tu madre lo enfrentó. No sé cómo ni con qué fuerzas encontró para hacerlo, porque eso requiere de una valentía que muy pocos tienen. Pero lo hizo. Y cuando una persona le dice a esa clase de presencia que no tiene permiso, que no es bienvenida, y lo dice de verdad, desde adentro, desde lo más profundo del alma, la cosa se va porque ya no puede alimentarse del miedo, y sin miedo no tiene ningún poder. Nunca supimos con certeza quién pudo haberle enviado eso a mi madre. Tenemos sospechas, pero es algo que preferimos no mencionar públicamente por el bien de todos. Lo que sí puedo decir es que desde aquella noche, el cuarto de doña Sofía quedó en paz. Ella mejoró más de lo que los médicos esperaban. Sigue con su bastón, sigue con el Parkinson, pero sus ojos recuperaron una claridad que habían perdido desde que llegó. Valeria y yo nos volvimos más unidos que nunca, si eso era posible. Y mi madre duerme ahora con el rosario en la muñeca todas las noches, no porque tenga miedo, sino porque dice que le da compañía, la buena clase de compañía. Continuamos. Para quienes me conocen, prefiero que esto quede en el anonimato. Soy originario de Iquitos, la gran ciudad de la selva peruana, aunque me crié en uno de sus barrios más humildes, un conjunto de casas sobre palafitos que se extendían sobre las aguas pardas del río Italia. Era un lugar donde todos nos conocíamos, donde los niños crecíamos entre canoas y redes de pescar, y donde los adultos mayores eran respetados como si fueran enciclopedias vivas de todo lo que el río podía ofrecer y de todo lo que podía quitar. De entre todos los ancianos que poblaban mi infancia, ninguno me causó tanto respeto y, al mismo tiempo, tanta inquietud
como el capitán Porfirio Saavedra. No sabría decir con exactitud cuántos años tenía cuando yo era niño. Para mí, era simplemente viejo, aunque ahora calculo que en aquella época tendría alrededor de 70 años. Vivía en la casa más grande de nuestro barrio, no porque fuera lujosa, sino porque era la única construida de madera maciza y no de caña brava. Siempre estaba sentado en su silla de mimbre en el pequeño muelle privado que tenía frente a su casa, mirando el río con una expresión que no era de tristeza ni de alegría, sino de algo que yo no supe nombrar hasta que fui adulto: vigilancia. Lo primero que uno notaba en el capitán Saavedra, antes incluso de su cara o su altura, era su mano derecha. Le faltaban 3 dedos: el índice, el medio y el anular. Solo conservaba el meñique y el pulgar, que usaba para sujetar su taza de café cada mañana con una habilidad que me dejaba atónito de niño. Nunca explicó cómo los había perdido. Si algún muchacho del barrio se atrevía a preguntarle, él simplemente lo miraba con esos ojos oscuros y muy profundos hasta que el pequeño salía corriendo. En el barrio se decían muchas cosas sobre él: que había navegado el Amazonas y todos sus afluentes durante 30 años, que conocía cada recodo, cada bajío y cada peligro del río, mejor que cualquier otro hombre vivo, que en una oportunidad había sacado a 2 niños de una corriente de remolinos con una sola mano, sin soltar el timón con la otra. Y también se decía, en voz muy baja, que había visto cosas en el río que ningún hombre debería ver. Era el tipo de persona a quien los adultos saludaban con mucho respeto cuando pasaban frente a su muelle. Las madres del barrio lo usaban como amenaza cuando sus hijos no querían comer o no querían dormir. Y funcionaba siempre. Cuando yo tenía alrededor de 16 años, noté que algo había cambiado en él. El hombre que antes permanecía erguido en su silla, como si estuviera en el puente de mando de una embarcación, comenzó a encorvarse. Sus manos, la mutilada y la que conservaba todos los dedos, temblaban cuando sostenía la taza. Su respiración era audible desde varios metros de distancia. Los vecinos decían que era el corazón, que los médicos le habían dicho que le quedaba poco. Nadie lo visitaba, o casi nadie. El capitán Saavedra nunca se había casado, y sus únicos familiares conocidos vivían en Pucallpa, demasiado lejos para aparecer a tiempo. Una tarde de marzo, cuando yo pasaba por su muelle camino a la escuela, me llamó. Nunca antes me había dirigido la palabra de manera directa. Casi me caigo del susto. «Ven acá, muchacho, siéntate un momento». Me acerqué con cautela y tomé asiento en el borde del muelle, con los pies colgando sobre el agua. El río Itaja corría tranquilo esa tarde, y el sol de las 4 comenzaba a teñir todo de naranja. El capitán tardó un momento en hablar. Miraba el agua como siempre, pero esa vez su mirada tenía algo diferente, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Nunca le he contado esto a nadie», dijo finalmente, «pero el médico me dijo que me quedan semanas, no meses, y si me voy sin contarlo, siento que se va conmigo algo que la gente debería saber». Yo no dije nada. Aprendí de chico que cuando los viejos quieren hablar, lo mejor es callarse y eschar. ¿Sabes lo que es el paso del Bufeo Negro? Sí, lo sabía. Era un tramo del río Amazonas.
a unas horas de Iquitos en lancha rápida, donde el cauce se ensanchaba de manera inusual y las aguas eran notablemente más oscuras que en el resto del río. Los pescadores de la zona lo evitaban de noche. Los niños del barrio crecíamos escuchando que allí vivía el bufeo colorado, el delfín rosado del Amazonas, pero no en su forma conocida. Según los viejos, en ese tramo el bufeo no era el ser curioso y juguetón que veíamos de día. Era otra cosa completamente. Algo que merodeaba la superficie y elegía a quién llevarse. En 1987 comenzó el capitán. Yo era el comandante de la lancha Esperanza del Oriente. Era una embarcación de carga mediana, de esas que transportaban víveres y materiales a los puestos misioneros que había río arriba, en zonas donde no llegaba ningún camino ni señal de radio. Mi tripulación era de 5 hombres: Bernardo, el mecánico; el flaco Díaz, que manejaba el motor de reserva; Macario y Celestino, los cargadores; y Aurelio, el cocinero, que era el más joven de todos. Tendría como 19 años y siempre andaba contando chistes malos que a nadie le causaban gracia. Salimos de Iquitos un lunes en la madrugada. El viaje debía durar 4 días de ida y 4 de vuelta, con escala en el puesto misionero de San Bartolomé. Era una ruta que yo había hecho docenas de veces. La conocía como la palma de mi mano. Todo fue normal hasta el segundo día, cuando entramos al paso del Bufeo Negro, cerca de las 11 de la noche. Normalmente yo evitaba pasar por allí de noche, pero ese viaje llevábamos retraso, porque Bernardo tuvo que reparar una falla en la hélice que nos robó varias horas. No había otra opción. El río en ese tramo tiene un color muy particular, incluso de día. Es un agua casi negra, por la concentración de materia orgánica que bajan ciertos afluentes menores. De noche, era como navegar sobre petróleo. No se veía absolutamente nada bajo la superficie. El primer signo de que algo andaba mal fue el silencio. En el Amazonas, nunca hay silencio de verdad. Siempre hay ranas, grillos, pájaros nocturnos, el chapoteo de algún pez grande. Pero en ese tramo, a esa hora, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todo quedó completamente mudo. Macario fue el primero en notarlo. Se me acercó en el puente y me dijo: «Muy quedo. Capitán, ¿usted escucha eso?». Y yo le respondí que precisamente era lo que no escuchaba, lo que me inquietaba. Entonces, Celestino gritó desde la proa, un grito corto, de susto. Fuimos corriendo. Señalaba el agua con el dedo tembloroso. A unos 20 metros de la lancha, algo se desplazaba bajo la superficie. Era demasiado grande para ser un pez. Era demasiado grande, incluso, para ser un delfín rosado adulto. La forma se movía lentamente alrededor de la embarcación, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier movimiento brusco, como si nos estuviera midiendo. «Bufeo», susurró Aurelio detrás de mí, y yo lo mandé a callar de inmediato. Nadie durmió esa noche. Nos turnamos para hacer guardia, con las linternas apuntando al agua. La forma continuó rodeándonos durante varias horas y luego desapareció hacia las profundidades. Cuando amaneció, todos estábamos agotados y con los nervios en pedazos. Al día siguiente, el flaco Díaz no amaneció en su hamaca.
Buscamos por toda la embarcación. Revisamos cada rincón, cada compartimento de carga, el cuarto del motor, la cubierta inferior. No estaba. No había señales de lucha. No había nada tirado fuera de lugar. No había gritos durante la noche. El flaco Díaz había desaparecido en medio del río, en una lancha cerrada, sin que ninguno de nosotros escuchara nada. Presenté el reporte cuando llegamos a San Bartolomé. Las autoridades tomaron nota y prometieron investigar. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron nada. Pero lo peor no fue eso, dijo el capitán, y noté que su mano derecha, la del pulgar y el meñique solos, había comenzado a temblar sobre el apoyabrazos de la silla. Lo peor fue la tercera noche, cuando comenzábamos el viaje de regreso. Pasamos otra vez por el paso del Bufeo Negro. Era pasada la medianoche. Yo estaba en el puente, solo, mientras el resto dormía. El río estaba quieto, sin forma, sin sonidos extraños. Pensé que quizás lo de las noches anteriores había sido una alucinación colectiva, el resultado del miedo acumulado y el cansancio. Me estaba convenciendo de eso cuando sentí la vibración en el casco. Era una vibración suave, constante, como si alguien tocara el casco desde afuera, desde el agua. Tomé la linterna y me asomé por la borda. El agua negra no dejaba ver nada, pero la vibración continuaba. Me incliné un poco más, buscando ver algo, y sin que yo lo planeara del todo, extendí la mano hacia la superficie. Lo que agarró mis dedos fue frío, no el frío del agua del río, que uno conoce bien después de 30 años. Era otro tipo de frío, un frío que venía desde adentro de los huesos, como si me introdujeran los dedos en hielo molido empezando por las uñas. Grité y jalé el brazo hacia atrás con toda la fuerza que tenía, pero lo que me sujetaba no quería soltar. Jalé una vez más, y entonces escuché un sonido que todavía, después de todos estos años, no puedo describir sin que se me erice la piel. Luego quedé libre. Caí de rodillas en el puente. Mis 3 dedos no estaban. La mano sangraba de una manera que nunca había visto. Bernardo subió corriendo al escuchar el golpe y me amarró la mano con su propia camisa. Cuando me preguntó qué había pasado, le dije que me había golpeado con una parte del motor. Nadie me creyó, pero nadie volvió a preguntar. El capitán guardó silencio. El río Italia seguía corriendo frente a nosotros, indiferente. Él bajó la vista hacia su mano derecha y la cerró despacio, formando un puño incompleto. ¿Por qué me cuenta esto a mí?, le pregunté, porque era la única pregunta que me quedaba. Porque tú eres el único muchacho del barrio que me mira a los ojos cuando me saluda, respondió. Los demás siempre me miran la mano. El capitán Porfirio Saavedra murió 6 semanas después. Fue un martes, de madrugada, solo en su casa de madera firme, frente al río. Lo encontró una vecina que fue a llevarle el desayuno. Meses más tarde, tuve que hacer un viaje en lancha, río arriba por motivos de trabajo. La ruta pasaba, inevitablemente, por el paso del Bufeo Negro. Era de día, cerca de las 11 de la mañana, y el sol pegaba fuerte sobre el agua oscura. Me acordé del capitán en cuanto reconocí el tramo por el color del río. Los otros pasajeros dormitaban o miraban sus teléfonos.
Yo me quedé mirando el agua. Y por un momento, solo un momento, y lo juro, por lo más sagrado que tengo, vi una sombra debajo de la superficie, una forma alargada, mucho más grande que cualquier animal que yo hubiera visto antes, que se desplazaba lentamente en paralelo a la lancha. Luego desapareció hacia abajo, hacia las profundidades donde la luz no alcanza. Nunca supe si lo que el capitán Saavedra me contó aquella tarde de marzo fue real, o si fue el delirio de un hombre que ya sabía que se estaba muriendo y simplemente necesitaba contarle su historia a alguien. Pero desde ese día, nunca más volví a meter la mano en el río. Continuamos con más historias. Mi nombre es Santiago. Crecí en La Vega, en una finca pequeña al pie de los montes que mi abuelo había trabajado con sus propias manos. Hoy tengo 42 años y hay una sola noche en mi vida que no ha podido borrarse, por más que lo haya intentado. Una noche que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre la suerte y sobre el precio que algunos pagan sin entender lo que están comprando. Éramos 4: mi padre Aurelio, mi madre Isabel, mi hermano menor Toño y yo. Toño tenía 6 años cuando todo comenzó. Era un niño gordo y risueño que perseguía gallinas descalzo y que dormía abrazado a un camión de juguete que le había regalado mi abuelo antes de morir. Era el tipo de niño que uno no puede imaginarse enfermo. El tipo de niño que parece hecho de una cosa distinta al resto. Mi padre era un hombre trabajador y honrado, aunque la vida no le había dado muchas facilidades. La finca producía lo justo: guineos, yuca, algo de ganado. Había meses buenos y meses en que mi madre contaba los pesos sobre la mesa con una expresión que nosotros aprendimos a no preguntar. Así vivíamos, sin lujos, pero sin hambre, que es quizás lo más honesto que puede decirse de una familia humilde. Todo cambió una mañana de octubre, cuando mi padre encontró algo mientras limpiaba un terreno al fondo de la propiedad, cerca de una palma caída que llevaba años pudriéndose. Llegó a la casa con las manos llenas de tierra y los ojos abiertos de una manera que yo nunca le había visto. Traía un envoltorio en trapo viejo. Adentro había billetes, muchos billetes. No una cantidad absurda, pero sí suficiente para que mi madre se sentara en la silla más cercana y se quedara callada un buen rato. Mi padre dijo que debía ser de alguien que había enterrado sus ahorros años atrás y ya no los había reclamado. Preguntó entre los vecinos. Nadie supo de quién era, y entonces los guardó. Lo que vino después fue extraño de una manera que entonces no supe nombrar. En pocas semanas, todo en la finca comenzó a ir bien, demasiado bien. El ganado engordó de golpe. Las matas que llevaban años produciendo poco empezaron a cargar en abundancia. Un camión de la capital le compró a mi padre toda la cosecha a un precio inusualmente bueno. Mi madre cosió cortinas nuevas para las ventanas. Compraron una nevera. Toño tuvo zapatos sin esperar a que los suyos se rompieran. Fue durante esas semanas de abundancia que apareció el animal. Era un cabrito negro, pequeño, que mi padre encontró una mañana amarrado al portón de la finca. No tenía marca, no tenía dueño visible. Mi padre preguntó por el rumbo
y nadie dijo ser suyo. Cualquier otro hombre del campo lo hubiera integrado al rebaño sin pensarlo mucho, pero mi padre con ese cabrito fue diferente desde el primer día. Le construyó un corral aparte, le daba de comer antes que a los otros animales. Lo miraba de una manera que yo no sabía descifrar, como si le tuviera miedo y al mismo tiempo no pudiera alejarse. Una noche lo escuché levantarse. Me asomé por la rendija de mi puerta y vi que salía con una totuma de algo oscuro, espeso, en dirección al corral del cabrito. Volví a la cama sin decir nada. Fue más o menos en ese tiempo que Toño empezó a enfermarse. Al principio fue sutil. Se cansaba antes que antes, pedía agua a medianoche, tenía los ojos algo hundidos por las mañanas. Mi madre lo llevó al médico en La Vega. Le dijeron que era un virus común, que descansara, que tomara vitaminas. Pero las vitaminas no cambiaron nada. En 3 semanas, el niño gordo y risueño que perseguía gallinas había adelgazado de una manera que asustaba. Se quedaba dormido en el piso, en el lugar donde cayera. Dejó de correr. Dejó de reírse con esa carcajada escandalosa que llenaba la casa. Yo tenía 11 años y no entendía lo que pasaba, pero sí sabía observar, y lo que observaba no me gustaba. Mientras Toño se consumía, el cabrito negro parecía crecer, ponerse más gordo, más brillante de pelo. Había una proporción entre los dos que me ponía los pelos de punta, aunque entonces no tenía palabras para eso. Empecé a investigar. Había en casa un armario donde mi padre guardaba papeles viejos, recibos, algunos libros de texto que habían sido míos en la escuela. Entre esos libros encontré uno delgado, de pasta verde desgastada, que alguien había dejado olvidado allí. Era una recopilación de tradiciones y creencias del Cibao, escrita por un maestro rural en los años 70. Lo leí entero en 2 noches. En la tercera página del tercer capítulo encontré lo que buscaba, sin saber qué buscaba. El Bacá es una entidad de origen incierto, presente en las zonas rurales de la República Dominicana. Se dice que un hombre puede adquirir un Bacá de forma voluntaria, mediante un pacto con fuerzas oscuras, a cambio de prosperidad económica o buena fortuna. El Bacá puede manifestarse en forma de animal doméstico, generalmente negro, o de objeto enterrado. Quien posee un Bacá debe alimentarlo con regularidad, y el espíritu reclama, tarde o temprano, lo más querido de su dueño, generalmente la vida de un ser cercano. El Bacá no puede romperse fácilmente. Quienes intentan destruirlo sin el conocimiento adecuado suelen fracasar. Leí ese párrafo 4 veces. La noche siguiente esperé a que mi padre se durmiera. Con una linterna pequeña fui hasta el corral del cabrito. El animal me miró sin moverse, con unos ojos amarillos que reflejaban la luz de una forma que no me pareció normal. Debajo del comedero encontré, enterrada apenas unos centímetros, una lata de conserva. Adentro había tierra negra, algo que parecía una moneda vieja, y un papel doblado muchas veces con trazos que yo no sabía leer. Intenté sacar la lata. No sé qué esperaba que pasara. Lo que pasó fue que mi padre apareció detrás de mí, descalzo, con la cara que nunca le había visto. No era rabia, era pánico. Me agarró del brazo y me jaló lejos del corral. Me dijo que no tocara nada, que me metiera a la casa, que era tarde.
Nunca había sido un hombre brusco conmigo. Esa noche lo fue. Toño murió 15 días después. Los médicos dijeron que era una anemia aplásica severa, una de esas enfermedades raras que atacan a niños sin explicación satisfactoria. Mi madre lloró durante semanas. Mi padre no lloró. Se encerró en un silencio que duró años y que lo fue vaciando por dentro casi tan rápido como la enfermedad había vaciado a Toño. El cabrito negro desapareció de la finca la misma noche que murió mi hermano. Nadie supo cómo. Años después, cuando yo ya era un hombre y mi padre estaba enfermo en una cama, me llamó una tarde y me contó todo. Dijo que nunca había hecho ningún pacto conscientemente, que él solo había guardado el dinero que encontró sin saber que venía con algo atado, que un vecino viejo, don Calixto, le había advertido demasiado tarde que ese terreno había sido de un hombre conocido por tratos con lo oscuro, que la lata enterrada no la había puesto él. Yo no sabía. Me repitió varias veces. Yo no sabía. Le creí. Siempre le creí. Eso, de cierta manera, era lo más terrible. Mi tío, que escuchó esa conversación desde el umbral, me dijo después que no le hiciera caso a esas cosas, que Toño había muerto de una enfermedad real y que mi padre estaba delirando por la fiebre, que la mente busca culpables cuando el dolor no tiene explicación, que el bacá era superstición de campo y nada más. Puede que tenga razón, pero yo estuve en ese corral. Yo vi esa lata. Yo vi los ojos de ese cabrito. Y hay algo que aprendí aquella noche con la linterna en la mano y 11 años encima, que hay cosas que no esperan a que uno las entienda para cobrar su precio, y que a veces la única diferencia entre la leyenda y la tragedia es el nombre que uno decide ponerle. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Marcos. Tengo 48 años y llevo trabajando como guardia de seguridad desde los 27. Hay gente que cuando escucha eso me dice, ¿qué trabajo tan aburrido? Y yo siempre les respondo lo mismo. Prefiero el aburrimiento de una noche tranquila a la emoción de ciertas noches que me han marcado para siempre. A lo largo de mi carrera trabajé en varios lugares. Protegí supermercados, centros comerciales, almacenes de distribución e incluso hice guardia una vez en el predio de una construcción. Sin embargo, el lugar que más recuerdo, y no precisamente de manera agradable, fue un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, al que voy a llamar simplemente el Torres, que era el apellido de quien lo había mandado a construir varias décadas atrás. Era un edificio de 10 pisos, viejo, de esos que en su momento debieron haber sido muy elegantes, pero que el paso del tiempo y la falta de mantenimiento habían dejado bastante deteriorados. Tenía esas fachadas de mármol gris que se ven en muchos edificios de los años 70, y los pasillos interiores conservaban ese aroma característico de los lugares con historia, algo entre papel húmedo y madera envejecida. No era exactamente un lugar alegre, pero me pagaban bien y el trabajo era relativamente sencillo. Turno nocturno de 12 horas, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, en compañía de otro guardia llamado Fabián. Fabián era un hombre grande, de unos 50 y tantos años, de pocas palabras pero buen compañero.
Siempre llegaba con su termo de café negro y una bolsa de pan que compartía sin que nadie se lo pidiera. Teníamos una pequeña garita en la planta baja, con una hilera de monitores donde se veían las imágenes de las 12 cámaras de seguridad, distribuidas por todo el edificio, una por piso, más 2 en los estacionamientos y una en la entrada principal. El trabajo consistía básicamente en vigilar esas pantallas, hacer rondas cada 3 horas por los pasillos y registrar cualquier novedad en el cuaderno de guardia. Durante los primeros meses, no ocurrió absolutamente nada fuera de lo normal. Algún ratón en el subsuelo, alguna filtración en el 5º piso cuando llovía con fuerza. Nada que valiera la pena contar. Hasta aquella noche de marzo. Recuerdo que Fabián había faltado por un malestar estomacal, así que me encontraba solo. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y yo revisaba los monitores mientras esperaba que el agua hirviera para hacerme un té. Todo estaba en calma. Los pasillos vacíos, las oficinas a oscuras, las luces de emergencia parpadeando de tanto en tanto con ese resplandor verdoso que tienen. Entonces vi algo en el monitor del 9º piso. Era una figura, una persona, o al menos algo que tenía la forma de una persona, parada al fondo del pasillo, justo donde estaba la puerta de la escalera de emergencia. La figura no se movía. Estaba ahí, quieta, mirando hacia la cámara. Me froté los ojos. Pensé que me estaba quedando dormido y que veía cosas. Me levanté, me acerqué a la pantalla y miré con más atención. La figura seguía ahí. Era claramente la silueta de alguien, aunque la resolución de esa cámara no era buena y la imagen resultaba bastante granulada. Tomé el radio y llamé. ¿Hay alguien en el 9º piso? Silencio. Volví a llamar. Nada. El protocolo indicaba que ante cualquier anomalía debía hacer una ronda. Subí por el ascensor hasta el 9º con la linterna en la mano y el corazón latiendo con más fuerza de lo habitual. Cuando llegué y recorrí el pasillo, no había nadie. La puerta de la escalera de emergencia estaba cerrada con llave, como siempre. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Revisé cada rincón, hasta el baño del pasillo. Vacío. Anoté todo en el cuaderno y lo atribuí a un problema con la cámara, o quizás a un juego de sombras provocado por las luces de emergencia. Pero al día siguiente, cuando Fabián regresó y le conté lo sucedido, él me miró de una manera extraña, como si estuviera calibrando cuánto podía decirme. Tomó un sorbo largo de su café antes de hablar. ¿En el 9º, dices? Sí, al fondo del pasillo, cerca de la escalera. Fabián asintió despacio, como quien recuerda algo que preferiría olvidar. Hace como 4 años antes de que yo llegara, hubo un incidente en ese piso. Me lo contó el guardia que me pasó el turno cuando empecé. Un empleado de una de las oficinas del 9º se quedó trabajando hasta muy tarde. Era contador, creo. Nadie sabe bien qué pasó, pero los de la mañana lo encontraron desvanecido en el pasillo. Murió en el hospital 2 días después. Infarto fulminante. Guardé silencio un momento. ¿Y cuántos años tenía? 42. Se llamaba Diego. Esa noche no quería volver a mirar las pantallas, pero era mi trabajo. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Pasadas las 2 de la mañana, volví a ver la figura en el monitor del 9º. Esta vez, sin embargo,
No estaba al fondo del pasillo. Estaba mucho más cerca de la cámara. Lo suficiente para distinguir que era un hombre con camisa de vestir, mangas enrolladas y lo que parecía ser una corbata aflojada sobre el pecho. Estaba mirando directamente al lente, con una expresión que no supe bien cómo describir. No era amenazante. Era más bien la mirada de alguien que tiene algo urgente que decir y no encuentra la manera de decirlo. Me quedé paralizado frente al monitor. La figura permaneció ahí durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron menos de 30 segundos. Luego, sencillamente dejó de estar. No caminó, no salió por ninguna puerta. Desapareció. Durante las semanas siguientes, el fenómeno se repitió con una regularidad que me ponía los nervios de punta. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo piso. Una noche Fabián también la vio, y aunque era un hombre de pocas expresiones, lo vi palidecer frente al monitor. «Está cerca del acceso al estudio jurídico», me dijo en voz baja, señalando la pantalla. Yo no había reparado en eso, pero era verdad. En ese extremo del pasillo, donde la figura siempre aparecía, estaba el acceso a una oficina que había pertenecido a un estudio de abogados cerrado el año anterior. Según los registros del edificio, esa oficina todavía conservaba mobiliario y archivos porque los dueños no habían terminado de retirar todo. Fue Fabián quien tomó la iniciativa. A la semana siguiente llegó con una señora mayor, que llevaba una bolsa de tela marrón con varios objetos, velas blancas, un frasco con líquido transparente, algunas plantas secas atadas con hilo. La señora se llamaba Mercedes y tenía esa tranquilidad de las personas que ya vieron demasiadas cosas como para asustarse de algo nuevo. «Lo que tienen aquí es un alma que no terminó de irse», nos explicó mientras subíamos al 9º. «Probablemente quedó ligada a ti y que algo pendiente. ¿Saben si murió con algún asunto sin resolver?» Ninguno de los dos lo sabía con certeza, pero recordé lo que me había contado Fabián, que Diego era contador, que había muerto de madrugada en ese mismo piso, aparentemente sin previo aviso. Mercedes encendió las velas en el pasillo, las colocó frente a la puerta de la escalera de emergencia y comenzó a hablar en voz pausada. No recuerdo exactamente todo lo que dijo, pero el tono era sereno, casi afectuoso, como cuando alguien le habla a un niño que no quiere dormirse. Le dijo que lo que había quedado pendiente podía resolverse de otras maneras, que la preocupación ya no tenía lugar ahí, que lo esperaban en algún otro lado y que era hora de continuar. Yo no vi nada extraordinario esa noche, pero sí noté algo difícil de explicar. Durante el ritual, las luces de emergencia del pasillo dejaron de parpadear. Permanecieron encendidas de manera continua, con una intensidad que nunca antes les había visto. Y luego, cuando Mercedes terminó, volvieron a su parpadeo habitual. Después de esa noche, la figura no volvió a aparecer en los monitores. Semanas más tarde, un empleado del edificio que conocía la historia de Diego me contó un detalle que yo ignoraba. Diego había muerto precisamente la noche en que debía presentar un informe decisivo para salvar una empresa familiar de una deuda enorme. Nunca llegó a terminarlo. Su familia lo perdió todo tiempo después. Pienso en eso cada vez que recuerdo aquellas noches. No sé si Diego estaba tratando de avisar algo, de pedir ayuda,
o simplemente de que alguien lo viera una última vez. Lo que sí sé es que había algo genuinamente humano en aquella figura que aparecía en el monitor con la corbata aflojada y esa mirada de quien tiene prisa y no puede terminar lo que empezó. Hoy trabajo en otro lugar, pero cada vez que hago una ronda nocturna por un edificio viejo y las luces de emergencia parpadean, pienso en el piso 9 y en Diego, y me tomo un momento antes de seguir caminando. Eso es todo lo que tengo para contarles. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Continuamos con otro relato. Voy a contar algo que guardé durante muchos años. No lo hablo con casi nadie, y las pocas veces que lo intenté, la gente o me cambió el tema o simplemente no me creyó. Pero ocurrió. Cada cosa que voy a describir aquí ocurrió de verdad, y hay alguien que todavía está vivo y puede confirmarlo, aunque dudo que quiera hablar de ello. Mi padre no era un hombre violento. Eso quiero dejarlo claro desde el principio, porque importa para entender lo que pasó. Él no era sicario, no era pistolero, no tenía sangre en las manos, al menos no de forma directa. Era contador, un contador muy hábil que, en algún momento de su vida, empezó a prestar sus servicios a personas que no le hacían preguntas a nadie y que pagaban 3 veces más que cualquier empresa formal de la región. Así fue como terminamos viviendo en una casa grande, con carro propio y con la certeza de que no faltaría nada en la mesa. Mi madre sabía de dónde venía ese dinero, pero con 3 hijos y una historia de privaciones que prefería no recordar, decidió no hacer muchas preguntas. Yo era el mayor. Tenía 15 años cuando sucedió lo que voy a contar. El trabajo de mi padre consistía en manejar los registros financieros de un hombre al que todos llamaban el licenciado, aunque nadie supiera exactamente qué había licenciado. Era dueño de varios negocios en la región, algunos legales y otros que no lo eran tanto. Mi padre iba 2 o 3 veces por semana a sus oficinas, regresaba tarde, comía en silencio y se acostaba. Era un hombre de pocas palabras, metódico, distante, pero honesto dentro de lo que su situación le permitía ser. Un martes de octubre llegó a casa antes de lo habitual, alrededor de las 6 de la tarde. Traía algo bajo el brazo, una caja de madera oscura, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, cerrada con un broche de metal que parecía muy antiguo. La puso sobre la mesa del comedor con un golpe seco y nos dijo que no la tocáramos. Mi madre le preguntó qué era. Él respondió que era parte de un inventario de una propiedad confiscada a un rival del licenciado, que se la habían dado para que la guardara mientras hacían el levantamiento de los bienes. Dijo que al día siguiente la devolvería. Mi madre la miró con desconfianza y le dijo que la pusiera en el garaje, no en la casa. Mi padre resopló, la tomó y la llevó a la cochera. Esa noche, nuestra perra, una mestiza de pelaje café que dormía siempre en la entrada de la cocina, no quiso entrar a la casa. Mi madre la llamó varias veces. El animal se quedó en el patio, pegado a la reja exterior, mirando hacia la cochera, sin ladrar, sin moverse, solo mirando. Mi madre me dijo que le parecía raro, pero no le dio mayor importancia. A las 2 de la madrugada me desperté sin saber por qué. No hubo un ruido específico ni una pesadilla. Simplemente abrí los ojos
como si alguien me hubiera sacudido el hombro. Estuve unos segundos mirando el techo de mi cuarto y entonces lo escuché. Un raspado lento, metódico, que venía desde abajo, como si alguien arrastrara algo pesado sobre el piso de cemento de la cochera. Me quedé quieto. El sonido continuó durante quizás un minuto y luego paró. Me convencí de que había sido un sueño, o quizás el viento moviendo algo, y me volví a dormir. A la mañana siguiente, mi padre no estaba en la mesa del desayuno. Mi madre dijo que había salido temprano. Cuando pregunté si había llevado la caja, ella fue a ver a la cochera y regresó con el ceño fruncido. La caja seguía ahí. Esa noche mi padre llegó más tarde de lo normal. Cuando le recordamos la caja, nos dijo con sequedad que la entregaría mañana. Mi madre no dijo nada, pero lo miró de una forma que yo no le había visto nunca. Una mezcla de miedo y de algo parecido a la pena. Lo que ocurrió esa noche no lo puedo explicar del todo. Mi hermana menor, que entonces tenía 9 años, entró llorando al cuarto de mis padres diciéndole a mi madre que había una señora parada en el pasillo mirándola dormir. Mi madre fue a ver y no encontró nada. Revisó todos los cuartos, el baño, el armario. Nada. Pero mi hermana insistía. Decía que era una señora muy flaca, con el pelo largo y suelto, y que no decía nada, solo miraba. Mi madre la calmó como pudo y la hizo dormir en su cama. Al día siguiente, mi padre amaneció con los ojos irritados, como si no hubiera dormido. Tenía las manos temblorosas y apenas habló durante el desayuno. Mi madre le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. Él la apartó con brusquedad, algo que nunca había hecho antes. Le preguntamos si se sentía bien. Nos dijo que sí, que solo estaba cansado. Pero había algo en su mirada que no encajaba con el hombre que yo conocía. Era como si estuviera mirando un punto fijo que nadie más podía ver que... Esa tarde salí del colegio y cuando llegué a la esquina de nuestra calle, vi a mi padre parado frente a la cochera con la caja en las manos. Estaba inmóvil bajo el sol, con los ojos cerrados, sosteniendo esa caja como si fuera a rezar con ella. Me acerqué y le hablé. Tardó varios segundos en reaccionar, como si volviera de algún lugar muy lejano. Cuando me miró, parpadeó varias veces y luego se metió a la casa sin decir una palabra. Mi madre lo vio y llamó esa misma noche a una mujer que conocía desde pequeña, alguien en quien confiaba más que en cualquier médico o sacerdote. No era curandera en el sentido que mucha gente imagina. Era simplemente una señora mayor, de hablar pausado, que sabía leer ciertas cosas que otros no pueden ver. Vino esa misma noche. Entró a la casa, caminó despacio por cada cuarto, sin prisa, sin aspavientos. Cuando llegó a la cochera y vio la caja, no la tocó. Se quedó observándola desde la puerta durante un buen rato, y luego le dijo algo a mi madre en voz muy baja. No escuché bien, pero capté las palabras: no es de aquí y viene de lejos. Le pidió a mi madre que nadie durmiera cerca de la cochera esa noche. Luego hizo algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Sacó de su bolso un frasco pequeño, mojó sus dedos con lo que había dentro y trazó una línea en el umbral de la puerta que conectaba la cochera con la cocina. No dijo nada mientras lo hacía.
solo lo hizo. Mi padre, entretanto, estaba sentado en el sillón de la sala, mirando la televisión con el volumen apagado. No preguntó quién era la señora, ni por qué estaba ahí. Eso tampoco lo había hecho nunca. Era un hombre que siempre controlaba lo que pasaba en su casa. A la mañana siguiente, mi madre me pidió que no fuera al colegio. Necesitaba que la acompañara. Fuimos a dejar la caja al lugar donde mi padre la había recogido. Una bodega al borde de la ciudad que pertenecía al licenciado. No le explicamos nada al encargado. Solo dejamos la caja y nos fuimos. Esa noche, la perra volvió a dormir en la entrada de la cocina. Mi hermana no volvió a hablar de la señora del pasillo. Y mi padre durmió de corrido por primera vez en días. Pero algo en él había cambiado. No de forma dramática, no de un día para otro. Fue gradual, como el desgaste de algo que empieza a perder su forma, sin que nadie lo note, hasta que ya es tarde. Dejó de ir a las reuniones con el licenciado. Primero una, luego otra. Inventaba excusas. Con el tiempo lo fueron dejando de llamar y él no insistió. Nunca nos explicó qué había visto esas noches. Nunca habló de la caja ni de lo que contenía. Y ninguno de nosotros se lo preguntamos. Creo que todos entendimos, sin decirlo, que había cosas que era mejor dejar sin nombre. Lo que sí puedo decir es que mi padre vivió el resto de su vida de forma mucho más tranquila, aunque también más silenciosa. Consiguió trabajo en una empresa de transporte. Ganaba menos, pero dormía mejor. Envejeció pronto, como si esos días le hubieran cobrado años que no le tocaban. Murió hace 3 años, de causas naturales, rodeado de nosotros. Nunca supo, o quizás sí supo, y prefirió no decirlo, que era exactamente lo que había traído esa noche a casa. La señora mayor que vino a ayudarnos tampoco nos lo explicó en detalle. Solo dijo una vez, meses después, cuando mi madre la volvió a ver, que hay objetos que guardan lo que sus dueños fueron, y que algunos dueños no dejan ir a nadie fácilmente. Eso fue todo lo que dijo. Y yo no he necesitado saber más. Continuamos con una historia más. No tengo del todo claro cómo ordenar este relato, porque en realidad son 2 historias que corren en paralelo y que durante muchos años me negó a unir. La del incendio que destruyó a mi familia cuando yo tenía 14 años, y la de lo que empezó a suceder décadas después, cuando ya era trailero y había convencido a mi cabeza de que todo aquello pertenecía al pasado. El problema es que el pasado, a veces, no se queda donde uno lo deja. Vivíamos en Torreón, en una casa de bloc pintada de verde que mi padre había construido con sus propias manos a lo largo de varios años. Era una casa pequeña pero sólida, con un patio trasero donde mi madre cultivaba tomates y hierbas para sus tés. Mi hermana Valentina tenía 6 años esa noche de noviembre. Yo tenía 14. Recuerdo que hacía frío y que me había quedado dormido en el sofá, viendo el fútbol. Desperté con el calor antes de despertar con el humo. Cuando abrí los ojos, las llamas ya consumían la cocina y avanzaban por el pasillo hacia los cuartos. Grité el nombre de Valentina y quise llegar hasta ella, pero el fuego me cortó el paso. Mi padre entró por la ventana del patio y también lo intentó. Ninguno de los dos pudo. Valentina tenía 6 años
y sus zapatos favoritos. Eran unos zapatitos de charol rojo que mi abuela Celina le había regalado para su último cumpleaños. Eso es lo único que puedo decir sobre el incendio. La muerte de mi hermana deshizo a mi familia de una manera que ningún médico pudo reparar. Mi madre dejó de hablar durante meses. Mi padre empezó a trabajar más horas de las que un hombre puede aguantar. Creo que para no quedarse solo con el silencio. Yo me volví alguien que dormía poco y se sobresaltaba con cualquier ruido en la oscuridad. De todo lo que se perdió aquella noche, hubo una sola cosa que sobrevivió: el baúl de la abuela Celina. Era un arcón de madera oscura, grande, del tipo que ya casi no se fabrica. Mi bisabuelo lo había traído desde Zacatecas décadas atrás, y en él se guardaban documentos familiares, fotografías antiguas y objetos de valor sentimental. Cuando los bomberos terminaron con el trabajo, el baúl estaba parado en medio de lo que había sido la sala, completamente intacto, sin una sola marca de fuego, como si las llamas lo hubieran rodeado sin atreverse a tocarlo. Mi padre lo rescató y lo llevó a la nueva casa donde nos fuimos a vivir. Lo puso en el cuarto de las herramientas y nadie volvió a abrirlo. El baúl tenía un detalle que yo siempre recordé. El cierre del lado izquierdo estaba roto desde hacía años, y mi abuelo lo había remendado con un trozo de alambre retorcido de una manera muy particular, formando una especie de nudo triple. Nunca lo arregló bien, porque siempre decía que lo haría mañana, y ese mañana nunca llegó. Ese alambre era inconfundible. Pasaron los años. A los 23 comencé a trabajar como trailero. Era un trabajo que me mantenía en movimiento, y para alguien como yo, moverse era lo más parecido a la paz que podía encontrar. Me casé con Soledad. Tuvimos una hija a la que pusimos el nombre de Ivana. Durante un tiempo, creí que todo lo anterior había quedado definitivamente en el pasado. El primer aviso llegó una noche de octubre, en el tramo entre Zacatecas y San Luis Potosí. Era cerca de la 1 de la mañana y la carretera estaba prácticamente sola. Entonces vi algo en el arcén, a unos 150 metros. Mis faros lo fueron iluminando a medida que me acercaba, y el estómago se me cayó hasta los pies. Era el baúl de la abuela Celina, parado sobre la tierra del arcén, con su madera oscura y su cierre izquierdo remendado con aquel alambre en nudo triple. No había ninguna duda posible. Frené el camión, pero no me bajé. Me quedé varios minutos mirándolo por el espejo lateral, con el motor encendido. Finalmente arranqué, y seguí diciéndome que era el cansancio, que eran demasiadas horas de manejo. Llamé a mi padre al día siguiente y le pregunté, sin explicarle por qué, si el baúl seguía en la casa. Me dijo que sí, que allí estaba en el cuarto de las herramientas, donde siempre. 2 semanas después, mi padre sufrió un infarto. Sobrevivió, pero quedó muy debilitado. No quiero caer en la trampa de relacionar todos los eventos de golpe, porque sé que puede sonar a que mi mente andaba buscando patrones donde no los había. Pero lo que ocurrió en los meses siguientes fue difícil de ignorar. Un primo mío tuvo un accidente de motocicleta y pasó 3 semanas en el hospital. Mi tío Benigno murió de manera repentina durante el sueño, a los 58 años. Cada vez que algo ocurría,
Llamaba a mi padre para preguntar por el baúl, y cada vez estaba donde debía estar. Hasta que un día no estuvo. Mi padre me llamó un martes para decirme que el baúl había desaparecido del cuarto de herramientas. Habían revisado la casa entera. La puerta de la calle había estado cerrada con llave toda la noche. No faltaba absolutamente nada más. Solo el baúl. 3 días después de esa llamada, llegué a casa después de un viaje largo. Soledad estaba en la cocina. Ivana, que entonces tenía 4 años, dormía en su cuarto. Iba camino al baño cuando vi, al final del pasillo, frente a la puerta cerrada del cuarto de mi hija, el baúl. Reconocí el alambre retorcido del cierre izquierdo antes de que mis ojos terminaran de procesar todo lo demás. Me quedé paralizado en el pasillo. El baúl estaba ahí, quieto, con la tapa cerrada. Lo que me costó más de 10 segundos comprender fue por qué la tapa temblaba. Un movimiento muy leve, casi imperceptible, como cuando hay algo adentro que respira. Abrí de golpe la puerta del cuarto de Ivana. La encontré dormida en su cama con su cobija de ositos. Respiré. Volví al pasillo y el baúl seguía allí. Llamé a Soledad a gritos y ella vino y lo vio. Se puso tan blanca como yo. Le pedí que tomara a Ivana y se encerraran en el cuarto. Me acerqué al baúl. Tenía la mano extendida hacia la tapa cuando escuché la voz de mi hija desde el otro lado de la puerta. «Papá», dijo Ivana, con esa voz rara que tienen los niños cuando hablan dormidos. La niña de los zapatos rojos quiere que la siga. Solté el baúl y entré al cuarto de mi hija en 2 zancadas. Ivana estaba sentada en la cama con los ojos abiertos pero sin ver nada, como en trance. Temblaba levemente. La tomé en brazos y la desperté, y ella empezó a llorar sin saber bien por qué. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente el baúl había desaparecido del pasillo. Llamé a mi tía Consuelo, hermana mayor de mi madre, la única que había conocido a mi bisabuelo, y recordaba la historia del arcón desde el principio. Nunca me había dicho nada, pero cuando empecé a contarle lo que había visto, su silencio al otro lado del teléfono me dijo que ella sabía mucho más de lo que jamás había querido compartir. Fui a verla ese mismo día. Era una señora de casi 80 años, pequeña, de movimientos lentos, pero con unos ojos muy vivos. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me sirvió agua y miró por la ventana un largo rato antes de hablar. Me dijo que el baúl no era un objeto cualquiera, que su historia dentro de la familia era mucho más larga y oscura de lo que nadie sabía. Recordó el nombre de 3 niños de generaciones anteriores que habían muerto o desaparecido en circunstancias que nadie supo explicar bien. Dijo que siempre había creído que algo dentro del baúl se despertaba en ciertos momentos, especialmente cerca de los niños pequeños, y que el incendio de nuestra casa probablemente no había sido tan accidental como todos creíamos. No voy a detallar todo lo que mi tía me dijo esa tarde. Hay parte de lo que me contó con lo que todavía no he podido hacer las paces. Lo que sí puedo decir es que 2 semanas después, mi tía Consuelo y yo volvimos al terreno donde había estado nuestra casa en Torreón, que seguía baldío todos esos años. Ella llevó cosas que yo nunca le pregunté de dónde había sacado. Pasamos allí varias horas. En un momento, el baúl apareció en el centro del terreno.
como si siempre hubiera estado allí. Mi tía me pidió que no me acercara, que cerrara los ojos y que pensara en Valentina, solo en ella, en algo bueno de cuando éramos chicos. Cerré los ojos. Pensé en Valentina persiguiendo a los gatos del vecino con sus zapatitos rojos. Cuando los abrí, el baúl ya no estaba. Mi tía Consuelo murió 4 meses después. Un paro cardíaco durante la noche, sin dolor, según el médico. La visité el día anterior y la encontré tranquila, más tranquila de lo que la había visto en muchos años. Creo que sabía lo que se venía y lo había aceptado. Ivana tiene 10 años ahora y nunca más mencionó a la niña de los zapatos rojos. No creo que lo recuerde. A veces me alegra ese olvido y a veces me inquieta, sin saber muy bien por qué. Sigo manejando camiones. Los viajes nocturnos ya no me afectan como antes, pero hay algo que hago desde aquella noche en el pasillo. Cuando apago los faros y el motor queda en silencio, siempre espero un momento antes de bajarme y miro bien la oscuridad alrededor, solo para asegurarme de que no hay nada que no deba estar ahí. Hasta ahora no he vuelto a ver el baúl. Hasta ahora